Hola, soy el Dr. Juan Carlos Rivero. Hoy voy a develar el misterio de la constante de Planck e interpretar el efecto fotoeléctrico de una manera diferente al de Albert Einstein. Este trabajo lo desarrollaré en dos videos. El primero explicará la constante de Planck y el segundo explicará el efecto fotoeléctrico. A finales del siglo XIX, los físicos estaban tratando de resolver la catástrofe de la luz ultravioleta. En ese ínterin, Max Planck presenta la constante que lleva su nombre. La pregunta es, ¿se resolvió la catástrofe ultravioleta con la constante de Planck? La respuesta es no. La catástrofe de la luz ultravioleta es la interpretación de la manifestación de la luz a través de la termodinámica. La constante de Planck no tiene nada que ver con la temperatura. Dicha constante se la obtuvo casualmente como uno de los descubrimientos más importantes y polémicos de la humanidad. El valor de la constante puede obtenerse de la forma más simple que se pueda imaginar, dividiendo la energía de un fotón con su frecuencia. Esta constante ha permitido interpretar el efecto fotoeléctrico y el salto de electrones en los orbitales. Sin embargo, nadie sabe por qué este valor representa una energía, de dónde viene. ¿Por qué podemos encontrarla entre las frecuencias durante el desplazamiento del fotón? Actualmente, la constante de Planck representa un valor numérico, mediante la cual se puede determinar un cuanto de energía. Esta concepción parece simple, sin embargo, es engañosa. Aquí surge una pregunta para los físicos. ¿Entienden el significado de un cuanto de energía? Los físicos promedio responderán que sí, pero si preguntamos a un premio Nobel, responderá que no. Esta última respuesta es la correcta, porque ni siquiera Albert Einstein pudo entender su significado. El problema radica en que un cuanto de energía representa a una partícula. Aquí es donde todo se vuelve confuso. ¿Cómo la partícula del fotón, que contiene un cuanto de energía, puede generar ondas electromagnéticas? Albert Einstein nunca pudo resolver este dilema. El misterio del cuanto de energía me obligó a interpretar a la constante de Planck de una manera diferente a la de los físicos. He interpretado el fotón y a la constante de Planck a través de diagramas en el tiempo y espacio, y los hallazgos indican que la constante de Planck es más que un simple valor numérico. Es la manifestación de una onda y de una energía paralela. Sí, como lo oyen. Para demostrarlo, representaré a la luz y todas sus propiedades a través de modelos temporoespaciales. Para dar inicio al siguiente estudio, representaré a un rayo de luz en el tiempo y espacio. Aquí vemos un rayo de luz que se dirige hacia una placa metálica. La distancia del rayo desde su origen hasta la lámina metálica será aproximadamente 25 centímetros. El rayo de luz aparenta ser continuo, sin embargo deberá estar segmentado en pequeños paquetes llamados cuantos. No sabemos qué tamaño tiene cada cuanto, ni tampoco a qué distancia se encuentran uno del otro. Por lo tanto, tampoco sabremos qué cantidad de cuantos habrá en esa distancia. Para comprender la esencia de un cuanto, primero debemos conocer su significado. Según Einstein, un cuanto es la cantidad mínima e indivisible de energía que puede ser emitida o absorbida por un sistema en forma de radiación electromagnética. ¿A qué se refiere con cantidad mínima? Refiere a que la energía tiene un límite de división. Esto indica que la energía del cuanto se manifiesta en un tamaño mínimo, que no puede dividirse más. Es decir, si dividimos a una energía hasta alcanzar un tamaño tan pequeño que no pueda dividirse más, habremos llegado a su condición indivisible. Por lo tanto, se constituirá en el elemento fundamental de la energía que se manifiesta en forma de paquetes. En este sentido, la energía solo podrá representarse en múltiplos de estos paquetes. No puede haber medio paquete o un cuarto de paquete. Solo puede haber paquetes enteros. Ahora, analicemos el cuanto que fue definido por Albert Einstein. Indica que el cuanto del fotón se obtiene multiplicando la constante de Planck con la frecuencia. La constante de Planck equivale a 6,626 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Si se considera que el fotón tiene una longitud de onda de 500 nanómetros, entonces tendrá una frecuencia de 6 por 10 elevado a la 14 ciclos por segundo. Multiplicando la frecuencia con la constante de Planck, tendremos un valor de 3,975 elevado a la menos 19 julios por segundo. Por lo tanto,
Esta energía constituirá el cuanto del fotón de Albert Einstein. Sin embargo, este único dato no nos asegura que la mencionada energía constituya un cuanto verdadero. Para confirmar su condición, debemos basarnos en otros elementos de la definición de un cuanto. Según Planck, entendemos que dicha energía se debe manifestar en forma de radiación electromagnética. En otras palabras, se debe manifestar en forma de ondas electromagnéticas. Este dato es muy importante, porque la manera en que la luz forme ondas electromagnéticas podrá definir su comportamiento. Sobre este aspecto, debemos investigar si existe algún estudio que determine la cantidad de ondas electromagnéticas que puede manifestar una partícula. Pues, no existe ningún estudio. No saben cómo deben manifestarse las ondas electromagnéticas en una partícula. Por lo tanto, analizaremos de manera racional la forma en que deban manifestarse las ondas electromagnéticas en una onda y en una partícula. Si la luz manifiesta ondas electromagnéticas continuas, entonces se estará comportando como onda. Si la luz manifiesta ondas electromagnéticas segmentadas, entonces se estarán comportando como partículas. Esto significa que cada segmento constituirá una partícula. De acuerdo a la cantidad de energía del fotón de Einstein, debemos preguntarnos, ¿qué cantidad de ondas electromagnéticas generará dicha energía? Esa pregunta resulta extraña para los físicos, porque nadie se había imaginado que fuera importante saber la cantidad de energía que existe en una onda electromagnética. Pues lo es. Es tan importante que puede diferenciar la esencia de una onda con una partícula del fotón. Para saber si la energía del cuanto de Einstein puede generar una o más ondas electromagnéticas, tenemos que conocer la cantidad de energía que se encuentra en una longitud de onda. Sin embargo, tampoco existe algún estudio que se refiera a la cantidad de energía de una longitud de onda. Por lo tanto, debemos identificar dicha energía. Primero, vamos a hacer un análisis general de lo que puede significar la relación de su energía con su longitud de onda. Podemos considerar que la cantidad de energía de una determinada longitud de onda puede ser X, entonces podemos pensar que la energía de una longitud de onda menor será mayor que X. Y si consideramos una longitud de onda mayor, la energía será menor que X. Es decir, que la cantidad de energía será inversamente proporcional a la longitud de onda. A simple vista, esto parece correcto, pero la realidad es totalmente diferente, porque no se sabe cómo se comporta la energía del fotón en su desplazamiento. No se sabe si dicha energía puede estar en reposo, si es acumulativa, si es una energía potencial o cinética. La definición de la energía de la luz como una radiación electromagnética no nos dice nada, porque no existe una relación de equivalencia con otras formas de energía. La energía de la radiación electromagnética no puede ser comparada con la energía potencial, o la energía cinética, o la energía en reposo, porque no encaja en ninguno de sus conceptos. La energía de la luz es totalmente diferente de lo que se conoce. En este sentido, no se puede aplicar principios o fundamentos de estas energías para definirlas, sino se debe aplicar principios y fundamentos propios para este tipo de energía. ¿Por qué hago hincapié en este detalle? Porque para identificar a la energía de la onda electromagnética, aplicaremos fundamentos dimensionales del espacio y el tiempo. Por ejemplo, analizaremos el comportamiento de la energía del fotón en su desplazamiento y determinaremos la manera en que se forman sus ondas. Para ello, primero debemos identificar si la distancia de desplazamiento del fotón puede predecir la cantidad de su energía. Es decir, saber si existe alguna relación entre la cantidad de una energía con la distancia de su desplazamiento. De acuerdo a la ecuación planteada por Einstein, la energía del fotón depende de su frecuencia y su frecuencia depende de su distancia. Por lo tanto, dicha energía será equivalente a su distancia. Esto nos indica que se puede predecir la cantidad de una energía a través de su distancia. Para comenzar, representaremos al fotón en un gráfico temporoespacial. Trazamos una línea recta que represente a la distancia del fotón. Determinaremos un punto de partida que corresponde al punto inicial de la línea y un punto final que corresponde a la distancia total recorrida. Sabemos que cualquier fotón siempre se desplazará una distancia de 300.000 kilómetros en un segundo. Si consideramos que el fotón sea de 500 nanómetros de longitud de onda, dicha longitud formará parte de los 300.000 kilómetros de distancia. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Cuántas longitudes de ondas habrá en 300.000 kilómetros? La respuesta es simple.
Dividimos 300.000 kilómetros en 500 nanómetros. El resultado será 6 por 10 elevado a la 14, longitudes de 500 nanómetros, que precisamente corresponde a su frecuencia. Si interpretamos este resultado en nuestro modelo temporoespacial, veremos que cada frecuencia estará representada por una longitud de onda de 500 nanómetros. Ahora, si quisiéramos saber la cantidad de energía que hay en 300.000 kilómetros, multiplicamos la constante de Planck con dicha frecuencia y obtendremos un valor de 3,975 por 10 elevado a la menos 19 julios por segundo. De esta manera, se obtiene la energía del fotón de Einstein. Como se puede ver, al multiplicar la constante de Planck por cada frecuencia, estaremos multiplicando por cada longitud de onda. Por lo tanto, a cada longitud de onda le corresponderá una constante de Planck. Esto nos hace ver que todas las longitudes de ondas tendrán la misma cantidad de energía que corresponde a una constante de Planck. Un fotón de 10 nanómetros de longitud de onda tendrá la misma cantidad de energía en su onda electromagnética que otro fotón de 7 metros de longitud de onda. La única diferencia será que en 7 metros de distancia habrá 7 por 10 elevado a la 8 ondas electromagnéticas de 10 nanómetros de longitud de onda por una sola onda electromagnética de 7 metros de longitud de onda. Esto parece inaudito. ¿Cómo una constante puede determinar la misma cantidad de energía para diferentes tamaños de ondas electromagnéticas? Cuando pensamos que la cantidad de energía de un fotón debería estar relacionada con su longitud de onda, no estamos del todo equivocados. En cierto modo, eso es correcto. Pero la cuántica nos señala que dicha energía no debe interpretarse como un paquete predeterminado de su energía, sino como un paquete acumulado de su energía. Todas las variedades de ondas electromagnéticas tendrán una energía diferente al comienzo de sus desplazamientos, pero las mismas se irán incrementando en el trayecto de sus longitudes de ondas hasta alcanzar la misma cantidad de energía al final de sus respectivas distancias. Por lo tanto, todas las ondas electromagnéticas serán iguales energéticamente, pero estructuralmente diferentes por la variación de sus longitudes. Ahora que hemos interpretado la energía de una longitud de onda, debemos relacionar a la energía del fotón de Albert Einstein con la definición de un cuanto. Lo primero que notamos es que dicha energía corresponde a una energía acumulada en 300.000 kilómetros de distancia. Su valor es tan grande que no podrá encajar en el concepto de un cuanto. La interpretación de un cuanto de energía solo por su cantidad acumulada no puede definir la esencia de un cuanto. Por lo tanto, se debe aplicar todos los elementos que condicionan a su definición. En este caso, se debe relacionar a dicha energía con su capacidad para generar ondas electromagnéticas, con su tamaño mínimo y su indivisibilidad. Sin embargo, nunca pudo comprobar que la energía de su fotón pueda ser mínima, porque nunca aplica un parámetro de comparación. Cuando se aplica el concepto de energía mínima, la misma debería estar relacionada a su capacidad para formar ondas electromagnéticas. En este aspecto, la definición de partícula nos indica que solo deberá manifestar una sola onda electromagnética. Sin embargo, el fotón de Einstein podrá generar la misma cantidad de ondas electromagnéticas que su frecuencia. Estos elementos confirman que la energía del fotón de Einstein no puede corresponder a un cuanto. El único elemento que podría ser considerado como cuanto será la misma constante de Planck, ya que constituye una energía mínima que no puede dividirse. No podrá existir media constante de Planck o cuarta constante de Planck. Solo puede existir una constante de Planck completa. Además, dicha constante se manifiesta como una onda electromagnética, lo que avala la definición exacta de un cuanto de energía. Ahora, debemos identificar a un cuanto de energía como una partícula. Esta concepción resultó ser el problema más grande para Einstein. Nunca pudo interpretar al cuanto del fotón como una partícula, porque no encajaba en la definición. Primero, porque la luz no tiene masa. En este sentido, es difícil definir a una partícula sin masa. Aunque se la pueda mencionar, no se la podrá interpretar. La masa determina una estructura, un tamaño, una forma y un peso. Una partícula sin masa significa un elemento sin estructura, sin tamaño, sin forma y sin peso. Será fácil encajarla en una definición de una partícula sin masa, pero también será imposible imaginársela. Segundo, porque debería haber interpretado al fotón a través de su onda electromagnética. Pero no lo hizo. No sabía cómo se manifiestan las ondas electromagnéticas en una partícula. No se dio cuenta que la energía de su cuanto era demasiado grande, capaz de generar una gran cantidad de ondas electromagnéticas.
En otras palabras, no contaba con argumentos sólidos para afirmar que el fotón era una partícula. Sus dudas eran tan grandes que aún ganando el Premio Nobel de Física por demostrar que la luz era una partícula, seguía creyendo que la luz también era una onda. Por ese motivo, Einstein aceptaba y defendía el concepto de la dualidad onda-partícula de la luz. En un contexto actual, el concepto de la dualidad onda-partícula de la luz viene a ser el resultado de la poca claridad con el que se ha identificado a la luz como partícula y como onda. De acuerdo a estas discrepancias, los físicos jamás pudieron identificar a un cuanto como una partícula. Cuando indicamos que un cuanto es sinónimo de partícula y que está constituido por la energía de una onda electromagnética, debemos considerar ¿qué es lo que hace a una energía comportarse como una partícula? La respuesta sería la manera en que se acumula. Si consideramos a un cuanto como un paquete de energía, entonces estamos determinando su empaquetamiento. Para poder interpretar el empaquetamiento de una energía, primero debemos determinar la estructura de esa energía. Si a una energía la representamos como un vector, tendrá una dirección, intensidad, cabeza y cola. Si modificamos el espacio en el que se desplaza este vector, podemos ocasionar su empaquetamiento. Pero ¿cómo se modifica el espacio del vector? A través de una resistencia. Durante el desplazamiento de un fotón, su energía genera una perturbación en el espacio. Dicha perturbación tiene un límite. Ese límite constituye la resistencia del espacio a dicha energía, que se manifestará en forma de una curvatura. Por lo tanto, la resistencia del espacio al desplazamiento del vector de energía del fotón determina una onda. Sorprendente. Al fin pudimos identificar el significado de una onda. Una onda no es la perturbación del espacio generado por una energía, es la resistencia del espacio a una energía, que se manifiesta como una perturbación contenida o empaquetada. Ahora, si todas las ondas electromagnéticas tienen la misma cantidad de energía de una constante de Planck, lo único que varía será la manera en que se empaquetan. De acuerdo a su empaquetamiento puede haber ondas electromagnéticas cortas y largas. El empaquetamiento de una energía determina su esencia como partícula. Por otra parte, una partícula de energía solo podrá generar una sola onda electromagnética. Esto puede considerarse algo abstracto para los físicos, porque ellos siempre se han imaginado que la luz genera millones de ondas electromagnéticas continuas. El motivo es que nunca se imaginaron a una partícula generando ondas electromagnéticas. Parece difícil imaginar a una partícula formando una sola onda electromagnética. Sin embargo, veremos que es totalmente posible, sobre todo cuando se conoce la manera en que se crea una onda electromagnética. Ahora, cuando nos imaginamos que la energía de una partícula se manifiesta a través de una onda electromagnética y que la misma representa una constante de Planck, viene la pregunta del millón. ¿Qué es la constante de Planck? Es la pregunta que Max Planck, Albert Einstein o algún otro físico nunca pudieron responder hasta la actualidad. Para Max Planck era considerado como un simple artilugio matemático. Para Einstein era una constante que determina el comportamiento de la luz como partículas. Sin embargo, seguía creyendo que la luz también era una onda. Esto le encerró en una paradoja por el resto de su vida. En 1951, Einstein escribió una célebre carta a su amigo Michele Besso, resumiendo su frustración. 50 años de consciente meditación no me han acercado más a la respuesta de la pregunta: ¿qué son los cuantos de luz? Hoy en día, cualquier bribón cree que lo sabe, pero se está engañando a sí mismo. Einstein nunca pudo resolver este dilema. Los físicos terminaron definiéndola como constante de la naturaleza que no tiene una explicación. Este enunciado resulta ser demasiado simplista y conveniente para aquellos que en su derrota han hallado la manera de encontrar un consuelo para disfrazar su ignorancia. Cada elemento de la naturaleza siempre debe tener una explicación. Si los físicos no pudieron encontrar una para la constante de Planck, no significa que no la tenga. Hoy, voy a develar el misterio de la constante de Planck, de la manera más simple que puedan imaginarse. Si creen que estoy equivocado, entonces estaré en el camino correcto, porque habré pensado diferente. Recuerden que si todos los físicos piensan lo mismo, ninguno estará pensando demasiado. Este es el motivo para que el paradigma de la constante de Planck permanezca sin ser resuelto. Lo primero que tenemos que analizar es, si una onda electromagnética contiene la energía de una constante de Planck, ¿cómo se relaciona esa energía con el fotón? El fotón tiene una energía que va a estimular al espacio y el espacio va a responder con otra energía de resistencia que va a constituir la onda. Por lo tanto,
La energía del fotón es una energía de causa y la energía de la constante de Planck es una energía de efecto que se manifiesta contra la energía del desplazamiento de un fotón. Ambas energías son totalmente opuestas y de orígenes diferentes. Ahora surge otra pregunta. ¿Será que el espacio puede generar la energía de la constante de Planck? Pues sí. Sabemos que el espacio es capaz de generar energía de la nada. Como ejemplo tenemos a la energía de punto cero del efecto Casimir. Si el espacio puede generar energía de la nada, entonces puede generar energía como respuesta al desplazamiento de la onda electromagnética del fotón. La energía de respuesta del espacio constituye la clave para comprender el significado de todo lo que representa la luz, como ser, su onda, su longitud, su frecuencia y su energía. Ahora, debemos averiguar por qué la energía de la constante de Planck tiene la misma longitud que sus ondas. Si una longitud de onda mide 700 nanómetros, la constante de Planck también medirá 700 nanómetros. Si otra longitud de onda mide 7 metros, la constante de Planck también medirá 7 metros. Esto resulta ser más enigmático todavía. ¿Cómo es posible que una mínima energía pueda medir tanto? Estamos hablando de que la pequeña energía de 6,626 por 10 elevado a la menos 34 julios por segundo pueda medir 7 metros. Es algo insólito, ¿verdad? Para entender este dilema, debemos saber la manera en que se forma la onda electromagnética, y para ello debemos conocer la estructura de un fotón. Pero nadie conoce la estructura del fotón, ni siquiera existe una hipótesis oficial de ella. Contrariamente, en 1969, Jean Rigaud postuló por primera vez que el fotón estaría constituido por dos cargas eléctricas opuestas, que giran en un centro común. En el año 2014, el físico Joel Peralta profundizó esta teoría desarrollando un modelo para demostrar que el fotón tiene dos cargas de energías opuestas que giran entre sí. Para comprobarlo, realizó un experimento donde hizo pasar un fotón cerca de un sensor que contenía una carga positiva. Cuando la carga positiva del fotón coincidía con la carga positiva del sensor, el fotón se desviaba como queriendo alejarse de él. Y cuando la carga del fotón era negativa, el fotón se desviaba como queriendo acercarse. Este trabajo representa la esencia más significativa de la estructura de un fotón, sobre todo cuando hasta la fecha no existe ningún modelo al respecto. Los físicos rechazan estas hipótesis porque indican que el fotón no tiene carga eléctrica. El hecho es que si una estructura tuviera dos cargas eléctricas opuestas con la misma cantidad de energía, entrarían en equilibrio, ocasionando que ninguna de ellas pueda manifestarse. Por este motivo, la indetección de una carga no significa que no la tiene, simplemente que no puede detectarse. Una prueba de ello constituye el experimento de Joel Peralta. Aclarando este aspecto, debemos interpretar la manera en que dos cargas opuestas puedan generar una onda electromagnética. Lo primero que debemos entender es que ninguna onda electromagnética se puede generar con una sola carga eléctrica. Una onda electromagnética estará formada por dos ondas diferentes, una eléctrica y otra magnética. Por lo tanto, es necesario que el fotón tenga dos cargas opuestas. Esto concuerda con la hipótesis de la estructura del fotón de Peralta. Segundo, para que una energía genere una onda, deberá perturbar el espacio. Esto concuerda con la concepción de una onda. Para ello, debemos considerar que las dos cargas del fotón sean dos vectores, con dirección al espacio. Para que se generen las ondas eléctricas, será necesario que un vector se encuentre en sentido vertical, y para generar las ondas magnéticas, el otro vector se encontrará en sentido horizontal. El vector vertical girará en sentido vertical, y el horizontal girará en sentido horizontal. Ambos vectores se encontrarán unidos por sus bases, y dicha unión se comportará como bisagra, permitiendo que los vectores giren en sus direcciones correspondientes sin interferirse entre ellos. Durante el desplazamiento del fotón, las cabezas de los vectores estimularán al espacio para que se genere una respuesta energética contraria. La respuesta energética a un giro completo de las cabezas de los vectores generará una onda electromagnética completa. Sin importar la distancia o el tiempo que tarden en girar, el espacio siempre responderá con la misma cantidad de energía. Por ese motivo, una longitud de onda de 7 metros generará una constante de Planck de 7 metros, conservando su misma energía, porque dicha energía corresponderá a un giro completo de los vectores, y no a su distancia recorrida.
Por otra parte, la velocidad de giro de los vectores estará determinada por la energía de los mismos. A mayor energía, mayor velocidad. Por consiguiente, menor longitud de onda. Sin embargo, el tamaño de la onda electromagnética no representa al tamaño del fotón. El motivo para que las ondas electromagnéticas del espacio sean tan grandes se debe a que el espacio amplifica su respuesta en millones de veces en relación a la energía del fotón. El espacio debe frenar la proyección de la energía de cada vector de manera gradual, obligando a que se deba emplear una mayor cantidad de partículas del espacio para conseguirlo. El límite de amplitud de la onda corresponderá al límite de resistencia del espacio. Esa es la manera en que el espacio responde a la energía del movimiento de los vectores. Esto nos indica que las ondas que detectamos del fotón es en realidad la manifestación de la constante de Planck. Ahora, debemos explicar por qué la energía de un cuanto solo puede generar una sola onda electromagnética. Si nos fijamos, la energía del fotón está compuesta por dos vectores de cargas eléctricas opuestas que giran entre sí de manera continua. Las mismas no generan ninguna onda electromagnética, solo giran durante su desplazamiento, estimulando a las partículas del espacio. El espacio es el que genera las ondas electromagnéticas. Por lo tanto, el espacio es el que determina si una onda será continua o segmentada. En realidad, no existen ondas electromagnéticas continuas, porque siempre se manifiestan mediante ciclos separados e independientes denominados oscilaciones, es decir, procesos repetitivos en un determinado tiempo. Ahora sabemos, por ejemplo, el por qué la luz de color rojo emite oscilaciones lentas y por qué la luz violeta emite oscilaciones rápidas. El hecho de que la luz se manifiesta mediante oscilaciones significa que se está manifestando como partículas. Cada oscilación es la manifestación de una onda electromagnética independiente. El espacio, al responder con su energía a un giro completo de dichos vectores, habrán alcanzado su equilibrio, ocasionando que la respuesta se apague automáticamente, similar a los sensores de los calentadores de agua. El espacio no puede generar dos ondas energéticas idénticas continuas. Esto se debe a la ley natural de perfectos opuestos. Cuando dos elementos son idénticos, uno debe cambiar su estado para convertirse en su opuesto perfecto. Esto se manifiesta con los electrones, explicado a través del principio de exclusión de Pauli. Sin embargo, como el espacio no puede generar una onda electromagnética opuesta, se apaga por una trillonésima de segundo, ocasionando que la siguiente onda electromagnética sea considerada como si fuera la primera, desconociendo a la anterior por completo. De esta manera se pueden generar ondas electromagnéticas idénticas pero separadas. Los físicos detectan estas ondas electromagnéticas separadas como oscilaciones porque la energía de dichas ondas se interrumpe. De acuerdo a lo mencionado, la luz nunca se comporta como partícula, sino como una energía que recorre una determinada distancia para generar una onda electromagnética. El concepto de partícula se debe a la respuesta del espacio mediante una onda electromagnética independiente y repetitiva. Detrás de una onda electromagnética completa aparecerá otra, y detrás de ella otra, así sucesivamente. Por ese motivo, la distancia de un rayo de luz tiene importancia, porque determinará la cantidad de paquetes de energía que tendrá la misma. Ahora que hemos descifrado la esencia de la constante de Planck, nos toca identificar la verdadera energía del fotón. Para comprender el significado de la energía del fotón, debemos preguntarnos, ¿por qué el espacio siempre genera la misma cantidad de energía en respuesta a cualquier onda electromagnética? ¿Por qué siempre tiene que ser 6,626 elevado a la menos 34 julios por segundo? La respuesta es simple. El espacio siempre responderá con esa energía, porque esa será la cantidad de energía del fotón que la ha estimulado. Es decir, que el fotón en su trayectoria también genera 6,626 elevado a la menos 34 julios por segundo. El espacio siempre responderá con la misma cantidad de energía porque necesita entrar en equilibrio. Este no es el único caso donde la naturaleza tiene que entrar en equilibrio con su opuesto. También lo hace con la materia y antimateria. Al conocer que la energía del fotón será la misma que la constante de Planck, podremos calcular su energía en reposo. Para ello, dividiremos la constante de Planck entre la longitud de onda. Si consideramos a un fotón de 700 nanómetros de longitud de onda, el resultado será 9,465 por 10 a la menos 37 julios por segundo por nanómetro, es decir,
que al principio de la longitud de onda, el fotón tendrá esa cantidad de energía en 1 nanómetro de distancia, lo que corresponderá a la energía del fotón en reposo, la misma que se irá acumulando en el trayecto de 700 nanómetros hasta alcanzar el valor de 6,626 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Sin embargo, no debemos olvidar que la energía del fotón se encuentra dividido en dos vectores de cargas opuestas. Por este motivo, se debe repartir dicha energía para ambos vectores, pero no se puede dividir su valor en dos, porque la unión de dos energías no genera la suma de sus valores, sino genera su multiplicación. Por este motivo, la energía de cada vector corresponderá a la raíz cuadrada de 9,729 por 10 elevado a la menos 19 julios por segundo por nanómetro, donde una de las raíces tendrá valor positivo y la otra valor negativo. De esta manera, hemos obtenido la energía en reposo del fotón sin aplicar la ecuación de masa de Einstein. Podemos ver que si bien la energía de todas las longitudes de ondas tienen el mismo valor de la constante de Planck, la energía en reposo de cada fotón será diferente. En este sentido, ahora concuerda la relación entre la longitud de onda y la energía individual de cada fotón, porque será inversamente proporcional a su distancia. A mayor longitud de onda, menor energía en reposo, y a menor longitud de onda, mayor energía en reposo. Al conocer la energía en reposo del fotón y su energía en una longitud de onda, nos damos cuenta que el fotón solo puede acumular su energía en el trayecto de su longitud de onda, la cual siempre será la misma para todos los fotones. Ningún fotón podrá acumular una mayor cantidad de energía en el trayecto de su longitud de onda, aunque su energía en reposo sea la de un rayo gamma, porque la misma dependerá de un giro completo de sus vectores, y no de la intensidad de su energía. Como se puede notar, este es el verdadero cuanto de energía al que se refería Max Planck. La cantidad de dicha energía, al corresponder a la energía de una onda electromagnética, será totalmente indivisible, porque no se puede generar media onda o cuarta onda electromagnética. Solo se pueden generar ondas electromagnéticas completas, constituyendo la verdadera esencia de la energía mínima e indivisible de un cuanto.